es mejorada por la mano de Dios cuando recibimos liberación, recibimos sanidad, recibimos un cambio en nuestro carácter, en nuestra vida. Y qué importante es que la familia en estos tiempos escuche el mensaje de salvación, porque la familia está muy deteriorada, pero sabemos que si uno busca de Dios, Dios es un Dios que restaura todas las cosas. Así que bueno, para ir hablando un poquito y ir entrando en este tema que estamos hablando ya hace varios programas, acerca de la prueba, ¿no? Algo tan importante, con lo cual no podemos hacer, por así decirlo, pasar por alto esto, porque en sí mismo habíamos mencionado que toda persona, la misma vida pasa por pruebas, por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, y habíamos hecho una serie de preguntas donde íbamos como respondiendo bíblicamente con cada una de ellas, ¿no? Sé que habían estado mencionando en el programa pasado de cómo debemos estar en medio de la prueba, ¿no? Y habíamos hablado sobre Pedro y otros libros que hablan de qué actitud debemos tomar frente a la prueba. Pero quería pasar a la otra pregunta: ¿para qué nos capacita la prueba y qué nos da la prueba, ¿no? A nosotros. Y leer sobre un personaje bíblico que ya lo hemos mencionado varias veces, que es el apóstol Pablo, aquello que tiene su Biblia cerca, en la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en la primera epístola, capítulo 2, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y algo que acá el apóstol Pablo menciona, si bien él está hablando en lo referente a lo que era su ministerio, la predicación del Evangelio, cómo él, a pesar de toda la circunstancia que le rodeaba muchas veces, él hace mención en este pasaje y dice que en Filipos, que era una ciudad, pasando por allí, dice que él predicó la palabra, pero predicó en medio de gran oposición. Y podríamos decirlo que esto fue una prueba para el apóstol Pablo. Y muchas veces, hablando con diferentes personas, casualmente, no es una casualidad, ¿no? Sino que siempre estamos compartiendo, edificándonos y aconsejándonos entre los hermanos. Estuve hablando el domingo con una persona y estábamos hablando de esto, de la prueba también, ¿no? Y en referencia a esto que Pablo hacía con lo ministerial y que muchas veces entra como una duda en nosotros cuando hay una gran oposición frente a lo que hacemos para Dios, ¿no? Porque decimos, pero ¿será de Dios que yo esté haciendo esto o aquello? ¿Será de Dios que yo esté predicando en este lugar o que esté sirviendo en este lugar? Y uno por ahí ve pocos frutos, uno por ahí se siente muy criticado por las personas que nos rodean o que nos escuchan, uno siente a veces que no tiene el apoyo y dice, pero ¿esto será que es de Dios? Y el apóstol Pablo acá hace énfasis a una situación donde él estaba predicando y lo hacía en medio de gran oposición, y allí estaba la voluntad de Dios. Y lo que más me gusta de este pasaje, como el apóstol dice, yo estoy aprobado delante de Dios y no me interesa agradar a los hombres, sino todo lo contrario, me interesa cumplir y llevar adelante el ministerio que Dios me encomendó. Y muchas veces pasamos por estas situaciones así, ¿no? Que estamos en gran oposición, en gran adversidad. Y nos entra la duda de si estamos en la voluntad de Dios, si no estamos en la voluntad de Dios. Pero muchas veces la prueba trae esa, por así decirlo, esa purificación a nuestro corazón. Porque acá dice que Dios prueba nuestros corazones. Esto es un beneficio para nosotros, porque Dios en sí sabe todas las cosas. Él conoce nuestro corazón, pero Él quiere que nuestro carácter sea forjado, sea formado, y sobre todo nuestro carácter es formado y forjado y, por así decirlo, depurado
cuando hay oposición. Porque cuando todos nos palmean, nos dicen qué linda palabra, qué buen mensaje, qué bárbaro, qué bien que predicaste, mirá, yo recibí esta palabra cuando vos estabas predicando y me sirvió tanto, qué lindo que eso, ¿no? Nos anima, nos alienta. Pero cuando hay oposición y cuando hay gran oposición, ahí nos empieza a entrar la duda, ¿no? De que si lo que hacemos está bien, si estamos en la voluntad de Dios, no estamos en la voluntad de Dios, pero de ahí la importancia de tener, como yo muchas veces digo, esa garra espiritual, esa garra que tenía el apóstol Pablo y que la tuvieron muchos discípulos, ¿no? Él no le interesó lo que decían de él, lo que pensaban de él, todos los que se oponían a la nueva revelación que él estaba trayendo, sino que él en medio de gran oposición permaneció frente a la prueba, a esa situación complicada en lo ministerial. Puedes aplicarlo en lo ministerial, en lo personal, tal vez en tu trabajo te están ahí dando más vuelo, ¿no? Como nosotros decimos, vas creciendo, estás ascendiendo y de por sí vas a entrar en una prueba. La mano de Dios está para bendecirte, pero la de los hombres está para oponerse, porque nadie te va a aplaudir en tu trabajo, y sobre todo cuando hay situaciones donde hay diferencias de sueldo y económicas y autoridad, y se delegan muchas cosas cuando una persona va ascendiendo. Y surge la envidia, surge el celo, y todo eso es una prueba para nosotros. Pero ahí está nuestro corazón siendo probado, ¿no? Y ver de qué manera y qué actitudes nosotros tenemos frente a las personas, y por sobre todas las cosas delante de Dios. Eso que yo recalco esto, muchas veces me he dado cuenta que la prueba genera ese temor de Dios, pero que brota del corazón, no en la apariencia. Porque en la apariencia uno va a la iglesia y somos todos con aureola, somos todos santos, ¿no? Pero en la prueba, donde vos estás en tu lugar diario, en tu familia, en el colegio, en el trabajo, con tus amigos, ahí es donde realmente se ve el temor que cada uno de nosotros tenemos cuando estamos en medio de la prueba. ¿A qué echamos manos? ¿A las armas espirituales? ¿O echamos manos a nuestras armas carnales? ¿A nuestro enojo? ¿A nuestro autoritarismo? ¿A nuestra venganza? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que muchas veces tienen que ser quitadas? Y la prueba es necesaria. La prueba es necesaria. Pero lo bueno de todo esto es que Dios va a abrir un camino frente a esa situación. Y que nuestro corazón va a ser probado, pero no para mal,